Nos satisface sobremanera presentarle nuestro siguiente invitado. Se trata de José Manuel del Castillo Sabiñón, quien es senador de Barahona por el Partido de la Liberación Dominicana y miembro del Comité Central de esa organización, con quien vamos a hablar a propósito de que se han producido varias renuncias de importantes figuras, uno que es miembro del comité político y el otro que era o es diputado. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo va todo? Estamos bien, gracias a Dios. Aquí feliz de compartir con ustedes en las mañanas de nuevo y sobre todo con la gente que lo sigue. Como siempre, ¿qué está pasando en el PLD con estas renuncias? Bueno, yo pienso que en los partidos, como en todo en la vida, hay gente que se va, hay gente que llega. Ciertamente se han producido estas últimas dos, digamos que, decisiones de un diputado de la provincia de Santo Domingo y Rafael Paz. el ex miembro del comité político, Rafael Paz, que también decidió, pues, por razones que él expone en un video que está disponible en YouTube, decidió, pues, desarrollar otros proyectos de tipo político. De hecho, lanzó, creo que una plataforma de política inteligente, que parece que Pero el camino de ahí tiene monopolio de la inteligencia con la política. fuerza del pueblo leonés por ahí, los dos. No lo sé, no lo sé. En el caso de Rafael Castillo sí lo anunció, en el caso de Rafael Paz ¿Cómo llegó Rafael Paz al comité político sin pasar por el comité central? Mira, él duró creo que un día en el comité central. Un Sí, día. porque, y aquí debo decir que Rafael fue una figura, primero es amigo mío, un joven yo creo que talentoso. En mi opinión se desesperó. Creo que el hecho de que él haya tenido una carrera meteórica en el Partido de la Liberación Dominicana quizás le ha dado un criterio de que los tiempos en política son más rápidos de lo que quizás para su gusto él estaba teniendo en el Partido de la Liberación Dominicana, pero es una figura que llegó recientemente al PLD, o por lo menos a la política activa, aunque haya tenido una cercanía, incluso de tipo familiar, durante toda su vida con el Partido de la Liberación Dominicana, o la mayor parte de su vida, pero él tuvo un ascenso meteórico en el PLD. Esa cúpula impermeable a la que él alude, realmente le dio todas las oportunidades. Y bueno, él decidió tomar otro camino, es su derecho. Yo, Pero ha traído un como ruido dijo el adicional. secretario general Charlie Mariotti, Ay, le deseo un lo paso mejor. tranquilo por aguas tranquilas y que el Ah, viento le Hay sea favorable. hay un ruido adicional que ha traído la salida de Rafael Paz y es muchos comentarios en torno a la posible salida de otros miembros del comité político. ¿Qué tiene eso de cierto? Me enteré por los mismos medios que tú te has enterado. Incluso a uno de los que se indica como la principal figura de ese grupo, ayer lo vi en la funeraria acompañando al presidente Medina a dar el pésame a la familia Mejía, que aprovecho para pues lamentar el fallecimiento de doña Rosa. Y entiendo que no ni siquiera se ha referido a ese tema, o sea que no le ha dado ni la relevancia para que eso ocupe un desmentido de su parte, ni mucho menos. Pero no es Prefiero- preocupante que se estén dando este tipo de pasos y que primero se detuvo un poco, pero ahora mismo hay mucha gente que se están yendo del PLD Pero hacia ¿cuáles son la mucha gente que tú dices? Bueno, en el comité político Se fue uno. se fue uno, el comité político. Y debo decirte que, con todo el respeto que él me merece, yo quisiera que él me diga uno más que se haya ido con él. Sí. Sí, porque de verdad. Y los que sean, y se los fue que una ya. figura relevante, un joven talentoso, Eh, en términos de imagen, una figura Una pregunta. de las redes sociales, pero en términos políticos yo quiero, José. aparte del impacto de que haya sido miembro del comité político, ¿qué más representó esa partida? Pero el expresidente Leonel Fernández acaba este fin de semana de juramentar a cientos de dirigentes que él señaló que es del PLD que vienen y otros que vienen desde Bueno, la sociedad igual civil. nosotros, yo te pudiese Entonces, decir- eso es mentira. No,
se hicieron las actividades, Ah. lo que yo no sé quiénes son esa gente. Ok. Se puede decir que vienen de distintas fuerzas políticas o que vienen de la sociedad civil. La realidad es que el Partido de la Liberación Dominicana ha estado inmiscuido en un proceso de reorganización y de crecimiento. De hecho, en el caso de las provincias que a mí me ha tocado coordinar, en mi condición de enlace del comité político, que es Bauruco e Independencia, claro, hay que reconocer que ahí hay una fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana que incluso se manifestó en las elecciones. En las elecciones pasadas, que fueron uno de los procesos donde el PLD pues, tuvo un peor desempeño, como todos sabemos. Lo que hay un proceso de reorganización, de confirmación de los presidentes intermedios, ya tenemos confirmado a la mayoría de los presidentes intermedios, de comité de base, perdón, y la reestructuración de esos comités de base para realmente tener un padrón, digamos que confiable, porque todos sabemos que los partidos han construido padrones sin la necesaria validación, para nosotros tener una organización realmente que pueda cumplir un rol en el campo, es decir, el rol electoral, que nosotros sepamos con qué militancia contamos. Incluso hemos organizado esa militancia alrededor de los recintos electorales, de las mesas electorales, para tener una maquinaria, digamos, electoral, Senador, que sea eficiente en los distintos procesos. ¿qué ha hecho o qué ha definido el PLD con respecto a la decisión de la Junta Central Electoral de no darle apoyo en las primarias que va a hacer, o no, o ¿cómo es que le llaman ellos? Una consulta. La consulta. En la consulta. Sí, porque las primarias son en el año 2023. Digo, en la consulta, Sí. que Esta ¿lo va a consulta que hacer parece el PLD primaria. solo o qué van a hacer? No, hacerla. El acuerdo que firmaron los 6 aspirantes a la precandidatura establece que se le iba a solicitar a la Junta Central Electoral que administrara el proceso como árbitro, ¿no? Y que organizara esa consulta. La Junta decidió no hacerlo, por las razones que expone en la carta. Pero en la misma carta también establece que el PLD puede organizar ese proceso. Lo único que ellos no van a participar. A mí me parece que por lo menos la Junta debería, como han hecho en otros procesos internos del PLD y de otras agrupaciones, facilitar los equipos electrónicos, ¿verdad?, que son prestados, porque el partido cuando lo ha utilizado, lo utilizó por ejemplo en enero, febrero, parece que fue en febrero del año pasado, para elegir a los miembros del Comité Central, que ahí fue que salió electo el ex compañero Rafael Paz al Comité Central, fue uno de los más votados. En otros procesos para elegir a los miembros del Comité Político, que fue en marzo de ese año, del año 2021, también facilitó los equipos. Y también para la elección de los secretarios del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros hemos estado en un proceso desde el año 2019 que se inició, finales del 2020, donde se inició el 9º Congreso José Joaquín Vido Medina. Y yo pienso que la Junta debe dar todas las facilidades en términos logísticos. Que no quiera administrar el proceso, bueno, entonces lo administrará la comisión organizadora de esta consulta, que la dirige la compañera, miembro del comité político y además que tiene mucha experiencia en estos temas y todo el respeto de la membresía del Partido de la Liberación Dominicana, doña Alejandrina Germán. En términos económicos, ¿qué representaría para el Partido de la Liberación Dominicana esas consultas? Porque ya no van a utilizar los equipos de la Junta Central Electoral, porque ha sido claro. La Junta dijo que no va a administrar el proceso, no ha dicho que no va a facilitar los equipos. Bueno, pero si no, porque sé, una cosa, acuérdate que la ley electoral establece que las primarias sean organizadas por la Junta. Incluso establece que sean el mismo día. Y la Junta las financia. Entonces les representa un costo, como montar unas elecciones para los partidos que hayan elegido la metodología de primarias. Eso ocurre normalmente de conformidad con la ley. Nosotros le pedimos a la Junta en su momento que administrara el proceso, es decir, que asumiera el proceso. La Junta ha dicho que no lo va a administrar, que no lo va a asumir.
que por una serie de razones. La principal me parece a mí que es económica, evidentemente. Y otras que ellos definen en su comunicación. A pesar de haber emitido incluso una regulación a finales del año pasado, donde establecen las actividades que se pueden realizar en el tiempo preelectoral. Y a pesar de que esto es un tema interno del PLD, que ha decidido realizar una consulta para escoger un precandidato, que todo el mundo presume y asume que sería prácticamente el candidato, porque ya el año que viene, digamos que esto sería difícil, aunque todo tiene el derecho cualquiera. Ahí veo a Hipólito Polanco dando declaraciones que va a aspirar, que qué sé yo. Y dice tiene el derecho él y, dice, otros que quieran. Y no solamente está aspirando, dice que desde la cúpula del PLD se está tratando de imponer a Margarita Cedeño como candidata. Sí, él dirá lo que quiera. Yo creo que no, que la cúpula de la cual yo formo parte, pues soy miembro del comité político, hemos asumido cada uno, algunos nos hemos identificado con distintos candidatos, en el caso mío con Abel Martínez, otros con Francisco Domínguez Brito, Karen Ricardo es aspirante y miembro del comité político, otros con doña Margarita, como no, y con los demás aspirantes, digamos, y una buena parte, la mayoría, incluyendo al expresidente Medina y otros, sobre todo, digamos, para llamarle de una manera, esa vieja guardia del comité político, se ha mantenido la mayoría, porque imparcial. Digamos. Esa consulta no podría terminar en disgusto, porque escoger a un candidato que se va a empujar para las primarias del 2023, cuando ya hay 6 que están aspirando, escoger uno y hay 5 que no se sentirían cómodos. No, pero que eso parte de un acuerdo que ellos hicieron ante el entendido de que el Partido de la Liberación Dominicana es la única organización del sistema de los grandes partidos que no tiene definido una figura alrededor de la cual se aglutine. Entonces la idea es esa, hacerlo temprano para tener el tiempo suficiente de promover esa figura, de impulsar esa figura, de que esa figura hacia lo externo ya, hacia la sociedad, pueda explicar cuáles son sus planes. O sea, pues usted lo que está escogiendo el candidato. Prácticamente, digamos que... Sí, porque el que esa consulta, usted dice, para escoger un precandidato. Es un precandidato. Pero ese precandidato ya sería el candidato porque lo empujaría el PLD. Dije ahorita que prácticamente el precandidato que asumamos ahora en octubre, o la precandidata, porque... ¿verdad? Sí, pues son 3 y 3. Aunque yo entiendo que va a ser Abel, pero existiría la posibilidad de que surja otro, u otro. La realidad es que nosotros nos vamos, la mayoría del PLD, porque somos un partido democrático y entendemos que hay disensos. La mayoría del PLD se va a aglutinar en torno a ese candidato o candidata, que es parte de un acuerdo que esos mismos aspirantes, que son 6 hasta ahora no, bueno, son 6, pues suscribieron y asumieron. Y el Comité Central los refrendó ese acuerdo. ¿Se siente equilibrada la competencia entre por lo menos los está bien aspirantes? representada en términos de género, está 3-3, 3 mujeres y 3 hombres. Pero está equilibrada, como dice equilibrada desde el punto de vista político, no de género. Es evidente que hay 2 o 3, como mucho, que son los que encabezan, digamos, las preferencias, pero eso es un tema de simpatía, eso no es un tema el desequilibrio viene dado por la decisión de la gente de apoyar a uno u otro candidato. Yo entiendo que en el caso de Abel es la figura de relevo en términos de juventud, en términos de experiencia de Estado, porque a pesar de ser una figura de relevo para la candidatura presidencial, tiene una experiencia de Estado importante, fue presidente 6 veces de la Cámara de Diputados, 2 veces alcalde de Santiago. Laura puede dar fe de la excelente labor que ha hecho. Caminero hace mucho que no va a Santiago, hay que ilustrarlo. Bueno, pero con relación a eso. hay un reconocimiento generalizado. Bueno, pero si un extranjero viene aquí dice que la capital es una cosa impresionante. Parece que no ha ido a Santiago. Senador, exacto. Mira, justamente hoy estamos discutiendo aquí, o analizando, mejor dicho, todos los políticos, todos los congresistas, todos los sectores sociales se han puesto de acuerdo en un asunto, en el asunto de la necesidad de reformar la ley de seguridad social.
La última estafa que hicieron la AFP dicen que llegó a 8.000 millones. Hoy publican un espacio pagado como 15 días después para explicarle a los trabajadores qué fue lo que pasó. Entonces la gente dice, bueno, ya es insoportable lo que están haciendo las AFP, pero el Congreso es que tiene la palabra con respecto a ese tema. Sí, hay varios aspectos. Primero, la ley debe ser reformada. Es una ley del año 2001 que entró en vigencia a partir del año 2003 y ya acusa elementos que son evidentes que hay que ajustar. En el caso de las pensiones, para garantizar una pensión realmente acorde con lo que es la media internacional, o sea, la tasa de reposición, es decir, la pensión que tú recibirías al final de las cotizaciones cuando te retires a la edad de 60 años. Bueno, yo sé que algunos de ustedes ya llegaron ahí, pero... ya pasamos. Ha pasado. Y qué bueno que es así, ¿verdad? Realmente hay que producir una modificación para mejorar esa pensión, porque hoy en día está entre un 20 y un 30%. La media o lo ideal sería alrededor de un 60%, por lo menos. Ojalá pueda llegar a 80%. Para eso hay que producir una mejora en el sistema a través de una modificación legislativa. Ahora, lo que ha pasado con las administradoras de fondos de pensiones es que duraron muchos años muy cómodas, es decir, solamente administrando los fondos. No, pero siguen muy cómodas todavía. Sí, lo que te quiero decir que sin el reclamo de la población de que le explicaran en qué consistía el sistema, por qué la modalidad del sistema de capitalización individual, qué ventajas tenía eso, cuál iba a ser su tasa de reposición, cómo, si en el caso de fallecimiento, cuál era, si los herederos tenían posibilidades de obtener esos fondos, qué pasa con la persona de ingreso tardío. O sea, todos esos son cuestionantes que la población, cómo se administran, dónde se invierten esos recursos, para qué, para obtener un retorno en el fondo y evidentemente un beneficio en la cuenta de capitalización individual. Y lo que ha faltado aquí es fomentar una cultura previsional. El dominicano, todos sabemos, todos de alguna forma u otra somos así o reconocemos que es el rasgo, uno de los rasgos más que más tiene nuestra sociedad, nuestra idiosincrasia, es muy inmediatista. No no tiene esa cultura de que me voy a pensionar, de que debo ahorrar, de que debo prever qué va a suceder en el futuro, sino que gasta el dinero en el momento y a veces se endeuda para gastar el dinero. ¿No sería tiempo ya de que las administradoras de fondos de pensiones dejaran de ganar tanto, de que por comisión administrativa eso habría que revisarlo, en favor del trabajador? De hecho, se revisó en el año 2020. Una revisión de las comisiones, se ajustaron hacia abajo, pero eso habría que ver si todavía resiste una mayor revisión. Todo está sobre la mesa. Se cambió el método, habrá que ver cómo les va con un nuevo método, no necesariamente les va peor. Todo está sobre la mesa en un proceso de revisión de la ley. Y yo pienso que debe enmarcarse esto en el concepto del tripartidismo, es decir, donde los trabajadores tengan una participación importante, el gobierno, que tiene sus propuestas también, y evidentemente el sector patronal. Muy brevemente, que eventualmente porque tendrá que aportar más también. Tenemos muy poco tiempo, pero no quiero dejar pasar que nos des tu impresión respecto al proyecto de modificación de la ley de hidrocarburos que presentó el gobierno. Está muy bien el proyecto. Sí. Lo único, y lo he dicho, y digo que está muy bien pareció cínico esa respuesta, pero la realidad es que establecen categoría de ley elementos que ya estaban o en decretos del Poder Ejecutivo, por ejemplo, el mecanismo de compensación o el fondo de compensación que crea la ley, que es el que aplica el Ministerio, está en un decreto creo que del año 2011. Lo recuerdo porque yo intervine en la redacción como viceministro de Hidrocarburos y Energía y Minas en ese momento. Y otras resoluciones del Ministerio que se incorporan en esa legislación. Sin embargo, la oferta que se hizo desde la oposición, cuando el hoy gobierno era oposición, de que había que modificar la ley para rebajar los precios de los hidrocarburos,
con esta legislación no se va a cumplir. No, esta legislación no impacta de manera directa en los precios de los combustibles. La única manera de que eso impacte es que se disminuyan los precios en el mercado internacional o se produzca una disminución de los impuestos, y sabemos que el gobierno recibe cerca de 70.000 millones de pesos al año. Creo que para este año está presupuestado algunos 72.000 millones de pesos, producto de los impuestos que percibe por cada venta, por la venta de cada galón de combustible. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.